bloque de este programa de Sobre Ciencia y vamos a hablar un poco de COVID, de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, porque bueno, ustedes saben, en estas horas se anunció el cese de la emergencia sanitaria que duró algo más de 2 años en nuestro país, pero eso no quiere decir ni mucho menos que dejemos de preocuparnos por un montón de cosas que tienen que ver con la posibilidad de que haya reinfecciones, nuevas olas y demás. Ahí está el resto del mundo para mostrarnos que no todos los países están compartiendo los mismos indicadores que Uruguay. Y acá aparecen otros elementos, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que hay que seguir observando? ¿Cuáles son los esperados índices de eficiencia de las nuevas dosis de vacunas? ¿Qué pasa con las inmunidades que generamos de acuerdo, por ejemplo, a lo que puede ser la infección con una u otra cepa? Hay preguntas que tienen respuesta, otras que tienen apenas aproximaciones. Pero para tratar de entender y de acercarnos un poquito más a todo esto, le agradecemos muchísimo estos minutos a la doctora María Moreno, del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, que nos está acompañando. María, bienvenida a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Las preguntas son un montón, porque claro, el alivio lo sentimos todos, ¿no? Ya el tapabocas voló, son pocos los que mantienen el hábito de seguir cuidándose. No es solamente la COVID, la enfermedad que se puede prevenir con un uso de tapabocas, ¿no? Y más cuando viene la estación fría. Pero lo cierto es que hay una sensación de victoria. Vamos al Mundial y terminó la pandemia. Sí, quizás tenemos que mirar a otros países y no ser tan optimistas, como en algún momento también lo supimos ser. Me recuerdo el diciembre o fin de años pasados, y sí seguir cuidándonos, sobre todo que estamos entrando en el invierno y no solo con el tapaboca podemos protegernos del COVID, sino como bien dijiste, podemos protegernos contra la gripe y otros virus respiratorios y otros también patógenos respiratorios, no solo virus. Entonces, ser cautos en ese sentido, sobre todo con el COVID, que nos están dando otros países algunas pautas de que podrían haber nuevas olas, que están apareciendo nuevas variantes. Y sí estar tranquilos de que tenemos un buen nivel de vacunación y que la gran mayoría de los uruguayos estamos protegidos de alguna forma o bastante protegidos con la vacuna, pero alertas, digamos, y siguiendo la epidemiología de cerca. ¿Qué pasa, María? Esta última ola que se desarrolló en Uruguay entre enero y febrero dejó a mucha gente, bueno, que cursó la enfermedad y con la sensación de decir, bueno, tengo una inmunidad natural que se acumula o no, y eso también te lo voy a preguntar, sobre lo que es la inmunidad de las vacunas. ¿Cuál es el comportamiento esperado? ¿Qué sabemos de estudios propios y de otros países que sucede con quienes transitaron por la enfermedad? A ver, lo que pasa es que el tránsito por la enfermedad puede ser muy heterogéneo, a diferencia de la vacunación, donde nosotros administramos una dosis dada de un antígeno en determinado tipo de secuencia y demás. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser cautos que no todas las infecciones naturales son iguales y no todas generan el mismo tipo de respuesta. Es así que generalmente se entiende y se sabe que las respuestas más severas generan mayor respuesta inmune y las respuestas más asintomáticas generan menos respuesta inmune. Entonces, igualmente, una infección natural va a reforzar nuestro sistema inmune, sobre todo si ya fuimos vacunados previamente, y el sistema inmune, justamente las vacunas, eso es lo que pretenden, que nuestro cuerpo recuerde, tenga memoria contra el patógeno. Entonces, en ese encuentro a posterior de la vacunación se van a ver reforzados muchos de los efectores de nuestro sistema inmune. Y en ese sentido, sí es verdad que va a brindar una protección por un periodo amplio de tiempo, diría mayor a 6 meses. Está bien, porque muchos de nosotros ya vamos transitando, ¿no? Los 6 meses justamente de lo que fue la tercera dosis el año pasado, estamos en esa ventana, más, bueno, una infección que en algunos casos puede tener un poco menos de tiempo, pero eso no hace que debamos considerar que un refuerzo que se daría en los próximos meses, decir, bueno, no, lo dejo para más adelante, no hay que descuidar. Bueno, dependiendo de la condición de la persona, si la persona es muy sana y ya tuvo 2 dosis y después cursa una infección, o no necesariamente va a necesitar en los 6 meses un refuerzo. Hay que entender que hay distintos efectores del sistema inmune y los refuerzos en este momento están pensados más para aquellos que tienen o algún tipo de deficiencia, no pueden montar una respuesta inmune acorde, o aquellos que enfermándose pueden ser más susceptibles a la enfermedad, o sea que tienen comorbilidades asociadas a la COVID.
Entonces, por eso son que estos refuerzos de cuartas dosis, quintas dosis, están dadas para poblaciones muy determinadas de personas. Para el resto, la recomendación sigue siendo las 3 dosis seguro. Y eso es uno de los parámetros que indica bajo porcentaje de ingreso o sea, hospitalario. Tener 3 dosis nos va a asegurar una buena chance de pasarla relativamente bien frente a la enfermedad. Hay estudios, se sabe qué pasa si alguien... A ver, todos conocemos, en Uruguay pasó menos, pero pasó gente que aprovechaba viajes al extranjero para decir, bueno, mira, ya que viajé a Estados Unidos, no sé, me di Moderna, ¿no? Por poner un ejemplo de una vacuna. ¿Qué pasa si uno se sobrevacuna? ¿Hay alguna posibilidad de efecto colateral? Efectos colaterales por la doble vacuna no va a haber. Lo que sí puede haber, como toda vacuna, que es un preparado biológico, es que no son inertes, generan muchas veces efectos secundarios, ¿no? Adversos, que pueden ser muy leves o moderados, alguno más severo en muy bajo porcentaje, pero cuanto más me vacune, más chance voy a tener de tener algún efecto adverso, o por lo menos cuantas más dosis administradas, mayor es los números de efectos adversos severos que pueden aparecer. Ese puede ser una de las desventajas, digamos, de vacunarse. La otra desventaja es que el sistema inmune necesita ciertos periodos de recuperación después de una vacunación o una infección, que le llamamos contracción del sistema inmune para después poder responder más potentemente. Si yo me sobrevacuno en un momento que tengo una respuesta inmune muy alta, posiblemente esa vacuna o ese antígeno vacunal sea eliminado rápidamente y no cumpla su efecto de vacuna, de refuerzo. Y por último, hay que ser cautos en este sentido y entender que las vacunas que estamos usando todavía son vacunas generadas contra la cepa original del coronavirus. Entonces, las vacunaciones lo que van a hacer, y hemos visto variantes, ¿no? Y uno de los problemas quizás más grandes son que decimos que los anticuerpos no son tan efectivos en reconocer las nuevas variantes y en neutralizarlas que sí contra la variante original. En ese sentido tenemos un backup de células que son las células T que pueden eliminar y que son más conservadas en sí mismas y que pueden reconocer cruzadamente mejor las variantes, pero la vacunación lo que puede hacer es, si yo me refuerzo y refuerzo y refuerzo, es seguir aumentando esos anticuerpos contra la cepa original. Y cuando quiera vacunarme contra una cepa diferente, nosotros le llamamos pecado original, lo más seguro es que el sistema inmune responda muy fuerte y potentemente contra aquellos antígenos que son conservados y le cueste montar una respuesta contra los antígenos nuevos, que son aquellos que nos va a interesar generar nuevos anticuerpos justamente para lograr neutralizar. Entonces, por ahí también puede haber una dificultad a la hora de generar, ¿qué nos pasa con la de la gripe? También a la hora de generar una respuesta inmune frente a las nuevas variantes y yo me vacuné muchas veces. María, en el último minuto, bueno, vamos empezando a acercarnos a las estaciones con temperaturas bajas, la influenza estacional empieza a hacerse presente, hemos tenido reportes de influenza temprana en países cercanos, la COVID va a seguir estando entre nosotros, pero con un dato extra, tal vez no todos tengan el diagnóstico a través de un antígeno o de un PCR, baja la emergencia y tal vez sea tratada como otra enfermedad de este tipo. ¿Qué consejo le damos a la gente para transitar este invierno de la manera más saludable posible? Bueno, yo creo que los consejos y las recomendaciones siguen siendo las de siempre. Obviamente los cuidados y la higiene siguen estando presentes y el uso de tapabocas, por ejemplo, en lugares muy cerrados o de mucha afluencia, el medio de transporte, lugares de mucha gente, sería muy recomendable, no solo para el COVID, sino para otras infecciones respiratorias. Y sin lugar a dudas, la vacunación. Aquellos que no han completado su esquema de vacunación, que no han recibido las 3 dosis, se les recomienda ampliamente darse las 3 dosis. Por supuesto, aquellas poblaciones más de riesgo, es decir, inmunosuprimidos, personas mayores, las cuartas o quintas dosis en algunos de los casos, aquellos con comorbilidades muy serias, para el COVID severo también, esos refuerzos. Y sin lugar a dudas, la vacunación contra la gripe es otra de las vacunas que tiene que estar en nuestra agenda en cuanto empiece la nueva vacunación.
Pero bueno, y estar atento obviamente a los síntomas, no acudir a lugares si tengo síntomas, intentar aislarme, esto debería ser válido, ¿no? Siempre. Es mejor prevenir y evitar que los demás de al lado se infecten, ya sea COVID o no COVID. Si estoy resfriado y estoy mocoso o con fiebre es porque estoy cursando alguna enfermedad infecciosa y no estaría bueno y acudir a trabajo o a otros lugares a sociabilizar. María Moreno, doctora María Moreno, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación, y creo que había unas cuantas cosas que has ido diciendo que son fundamentales para transitar el tiempo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, buenas noches. Quedamos a las órdenes. Chau. Cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia, cerramos este programa, los esperamos como de costumbre la semana que viene. Vamos a estar transitando la Semana de Turismo, el programa sale con total normalidad y tenemos un montón de contenidos para compartir. Que tengan buenas noches.